a Adolfo. Hoy les voy a hacer una clase con el tema que respecta a Historia Antigua 1 con el profesor Manuel Mieres. Mi nombre es César Martínez y estoy tomando este curso y me toca como tema base la civilización india y enfocado en lo que es la dinastía Maurya e el Imperio Kushan, principalmente. El objetivo de la clase es hacer un recorrido histórico, comprender cómo es que empieza el Imperio Indio y nos vamos a enfocar, como ya había dicho, ¿cierto?, en estas dos dinastías que son las más importantes de la época. Para poder situarnos históricamente, hice una línea de tiempo donde podemos ver los primeros asentamientos del Loa hacia el 2500 del Lothal y Dholavira, que son las primeras civilizaciones del Indo hacia el 2500 a.C. Y así podemos ir avanzando en lo que es la línea de tiempo hasta la etapa védica, la etapa jascanista, budista, y hasta que llegamos a la etapa entre el año 350 a.C. y el año 320 después de Cristo, que sería donde encontramos las dinastías con las que vamos a estudiar, que es la dinastía Maurya y Kusana. Pues también vamos a ver un pincelado de lo que es la dinastía Gupta, pero preferentemente nos vamos a situar en estas dos dinastías que son las que dan origen a la civilización india. Vamos a revisar lo que son unas imágenes de Alejandro Magno, ¿cierto? Y uno de los primeros reyes del clan de los Maurya, que es Chandragupta. Ellos tienen una asociación y los pongo en la imagen para que nosotros veamos que hacia el año 324 a.C. Alejandro Magno intentó conquistar la India, ¿cierto?, penetrando por la parte sur. No lo logró. Se encontró con una serie de dinastías y pueblos que se encontraban en el sector. Le impidió también poder hacer la conquista, el gran vasto lugar, o podríamos decir lo grande que es la India en realidad, el Valle del Indo. Y Chandragupta tiene una participación con Alejandro Magno. Se cree que pudieron haber trabajado juntos para poder hacerle frente a otro imperio que también quería conquistar la India, que eran los macedónicos, por allá por el 324 a.C. Acá tenemos las imágenes de ellos dos. Esto es lo que habíamos visto al principio, ¿cierto?, que es donde podemos ver que Chandragupta participa, o se cree que participa con Alejandro Magno, ¿cierto?, que le trabaja a él para poder defenderse de las guarniciones macedónicas, y centrándonos ya prácticamente en lo que es el rey Chandragupta, se le atribuye que él llega al poder, ¿cierto?, del Imperio Maurya debido a la concepción de la guerra, ¿cierto?, que conoce sirviendo a Alejandro Magno, y también se le atribuye el ascenso al poder gracias a un consejero que él tuvo, que es Brahman Kautila, o Kanaka también conocido, quien lo lleva por todo lo que es la arte de la política. Entonces se le da bastante ventaja o reconocimiento a este consejero para atribuirle el ascenso al poder a Chandragupta. Entonces, cuando Chandragupta llega al poder, encontramos de que el Estado se hace partícipe de lo que es la industria, el comercio, y promueve todo lo que es la agricultura en el valle, creando grandes canales de regadío y incentivando a la población y con respecto a la agricultura, para poder así generar los recursos que poco a poco van haciendo que este primer principal reino o dinastía empiece a tomar mayor fuerza, ¿cierto?, se empiece a aquietar un poco más. También podemos ver que Chandragupta toma las tierras, ¿cierto?, y las reparte a las personas que él imagina que tienen la mayor capacidad de poder generar estos recursos, que es el impuesto con lo que él trabaja directamente. Este imperio ya empieza a abarcar una gran dimensión en lo que es la parte del Valle del Indo,
y podemos encontrar lo que, que se extiende desde Kandahar, en el oeste, hasta la desembocadura del río Ganges. Aquí vemos una representación de lo que llegó a ser el Imperio Maurya cuando ya estuvo en su plenitud, y podemos ver que aparte de tomar todo lo que es el Imperio del Indo, llega hasta el sur, topándose con China, y hacia el... Ahora ya podemos encontrar lo que es la extensión del Imperio Maurya, ¿cierto? Con a la cabeza del poder, con el personaje del rey Chandragupta. Y me gustaría saber yo si ustedes ya van entendiendo lo que estoy tratando de explicar y el recorrido histórico de dónde nace lo que es el Imperio Indio. Quería consultarles acerca del siglo en que se empieza a generar esta dinastía. Diego, ¿tú tienes alguna idea? ¿Te acuerdas de lo que habíamos visto anteriormente? Ya, muy bien. Entonces, ¿alguien se acuerda del siglo en que empieza la dinastía? Pero el milenio he visto el tercer o segundo siglo antes. Sí, sí va por ahí, el primer milenio, sí, en el siglo 3 antes de Cristo. Muy bien, entonces, nosotros habíamos visto anteriormente que este imperio se empieza a generar gracias a la llegada del poder, ¿cierto?, de Chandragupta, que tiene que ver con una de las primeras dinastías que existen en el Valle del Indo, junto con otras muchas que vivían en el lugar, pero esta se empieza a posicionar una de las más fuertes, ¿cierto?, por todo lo que es el trabajo agrario que el rey Chandragupta le promueve a todo su pueblo. Entonces vamos a seguir, y después de alcanzar esta potencia económica, digamos, ¿cierto?, con el tema agrario y lo que es el impuesto, Chandragupta le sucede su hijo Vindura, ya hacia el año 300 a.C. o posterior, no se sabe muy bien la fecha, pero porque este año, y llega al poder su hijo, que es Bindusara, que es un rey que no tiene gran trascendencia en lo que es la parte del imperio indio, y a la muerte del hijo de Chandragupta, ¿cierto?, tenemos que se produce una disputa dinástica entre los grandes príncipes que existían en la época, debido a que existían otras dinastías también, o otros pueblos que estaban todos acomedidos en ese sector. Entonces, bueno, finalmente estos príncipes que son tribales, ¿cierto?, en los grupos que están todos por ahí en ese sector, terminan reconociendo el poder del hijo de Vindura, que sería Asoka, que va a ser un rey importante en lo que es la continuación lineal histórica de lo que estamos viendo en este momento. ¿Alguien tiene alguna consulta? ¿Se entiende más o menos lo que estoy conversando? ¿Vindura quién era? Vindura es el hijo de Chandragupta. Es que... Ay, Que le sucede después del poder, a su muerte, por ahí por el año 300. ¿Se entiende lo que estamos viendo? Sí. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna concepción de lo que era la India? ¿Alguien conoce algún tipo de teoría como es la concepción? ¿O es primera vez que estamos escuchando de la verdad? Lo que he visto en la tele, porque siempre se solucionan los dioses, las cualidades que tienen. Todo lo que es la parte... Sí, Vishnu religiosa. Sí, la parte religiosa. ¿Alguien más conoce algo de la India? Porque generalmente, como está al otro lado del mundo, son culturas que prácticamente se dan una publicidad y no se entiende mucho, no se conoce en profundidad. Diego. Tenía una cierta concepción en relación a las películas, con todo esto de la guerra, que ellos, no sé si es el principal arma, pero ellos adoptaban a los elefantes como elemento de guerra y los distinguían de alguna manera, porque los elefantes del año son los más grandes. Sí, es correcto. Ocuparon bastante lo que es el elefante en todo lo que es el arte de la guerra en su tiempo. También nosotros hemos visto en lo que es el cine, podríamos decir, que ellos, las personas de la India, tienen todo lo que es su historia y sus libros sánscritos, etcétera, etcétera, tienen una conexión bastante abierta con lo que es lo surrealista. No sé si se han dado cuenta, todo lo que ha pasado en su época de
de comienzos imperiales o mucho más atrás de lo que es la historia, como vimos en un principio, se escriben todo lo que es la historia de una forma bien surrealista. Entonces, muchas veces no se puede separar lo que es realidad de la ficción, como dato. Bueno, entonces volviendo al tema que estábamos conversando, ¿cierto? Llega finalmente, después de una disputa entre los príncipes tribales que existían en el lugar, la figura de Asoka. Asoka es un rey reconocido por lo bélico que resulta en la conquista del resto de lugares que le quedaba por conquistar en el Valle del Indo, por destruir militarmente sin piedad todo lo que son sus enemigos, destruir los pueblos, saquearlos y de la forma más horripilante posible para él poder, y su reino, ¿cierto?, poder infundir el terror en la población y así hacer que no hubiese ningún tipo de resistencia ante su emergente imperio. Es tanto la masacre que genera Asoka que en un momento de su vida él toma una reflexión personal con la que decide convertirse al budismo, que venía antiguamente de un par de siglos anteriores, pero en conjunto con otras religiones que existían en la India, el budismo todavía no tenía una importancia o una relevancia, ¿cierto? Sino que después de que Asoka toma esta religión como propia, él la expande, digamos, en su imperio y también aprovecha de llevar a cabo todo lo que es su política con respecto a todas estas visiones que tiene, ¿cierto?, de lo que es la religión budista. Entonces, reforma drásticamente su administración política, digamos. Con eso conlleva que le da mejor bienestar, o en realidad piensa en el bienestar de toda su población, más que en la parte imperialista con lo que se había trabajado anteriormente y conquista, sino que entrega lo que es una igualdad, ojalá que todos los que estén bajo su alero, ¿cierto?, pudieran vivir felices y conformes con lo que ellos producen y que haya una repartición igualitaria, ojalá, en todo lo que es el reino que posee en ese entonces. Es tanto así que Asoka es conocido anteriormente por ser temerario, ¿cierto?, y por las atrocidades que comete, y después hay un cambio drástico en lo que es la concepción o en cómo lo percibe la población a él directamente. Entonces ya lo perciben como una persona amable, ¿cierto?, un rey que realmente le da confianza y que nos va a ayudar a todos y que va a ayudar a la civilización a salir adelante. Entonces llega un momento en que Asoka, ¿cierto?, pretende expandir todo lo que es el budismo a nivel mundial, el mundo conocido por él en ese entonces, y lleva a sus misioneros, ¿cierto?, a poder difundir esta religión a todas partes, o a las partes que más cercanas que había por el momento, que es el occidente, lo lleva a Egipto, a Libia y también a Grecia. Aquí en adelante vamos a ver todo lo que abarca, ¿cierto?, el expansionismo del budismo gracias a este rey que es importante por este acto, digamos. Entonces, también Asoka, vamos a ir un poco más rápido, desarrolla lo que es la arquitectura pétrea, todo es relacionado con respecto a la religión budista, y ya hacia el año 232 muere en su palacio por una intriga palaciega, donde no se sabe quién lo asesina, y termina su imperio. A causa de su muerte, el imperio Maurya empieza a tomar una decadencia. Empiezan a llegar nuevos reinos de foráneos, ¿cierto?, que siempre han estado merodeando todo lo que es la expansión en la periferia de la India, y con ello, a la muerte de Maurya, o sea, del rey Asoka, que es del imperio Maurya, el primer imperio importante con el que se comienza a generar el imperio indio, lo suple en el 186 a.C. una nueva dinastía, que es la dinastía Sunga, que ya no es budista, tiene otra religión que es la brahmánica ortodoxa.
Entonces, como habíamos comentado, el reino greco-bactriano, que está siempre merodeando la India, decide ocupar zonas del valle de Kabul, aprovechándose justamente de la decadencia del imperio después de la muerte de Ashoka. Estos reyes, ¿cierto?, llegaron hasta penetrar realmente lo que es la India, llegan bastante adentro y empiezan a crear reinos, pequeños reinos, ¿cierto?, que con el tiempo se empiezan a fragmentar. Toman la decisión de ellos tomar sus políticas propias y no unirse. Seguimos en el tiempo y acá nosotros podemos ver una representación de Ashoka, ¿cierto?, donde nos podemos hacer una idea cómo era el arte petrio de la época. También tenemos la arquitectura maurya, ¿cierto?, donde siempre está representada por los leones que le dan un aspecto de seguridad al imperio, ¿cierto?, o con la fuerza que ellos actúan frente al enemigo. Y acá también tenemos una representación de lo que es el soldado greco-bactriano, que si nosotros lo podemos ver tiene distintas características y se parece mucho a lo que es un soldado romano de la época y está fusionado, digamos, con los griegos, que también eran potencia en esa época, ¿cierto?, junto con el emergente imperio de la India. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta ahora? Se entiende que la primera dinastía era la dinastía Maurya, ¿cierto? Si alguien quiere preguntar algo, ¿se va entendiendo? ¿Sí? Perfecto. Ya, entonces, acá vamos a pasar a lo que es una nueva dinastía, que es la dinastía de Kusanas, que empieza a emerger después de la Maurya, ¿cierto?, después de la muerte del rey Ashoka. Pasan distintos reyes sin mucha importancia hasta llegar a él, que va a ser otro rey importante de lo que es la nueva dinastía. Aquí tenemos una representación pétrea del personaje que vamos a ver enseguida. Este nuevo rey, ¿cierto?, se lo ve como uno de los reyes más poderosos porque volvemos otra vez a lo que es la frialdad y la crueldad de la guerra. Él toma el imperio, ¿cierto?, y trata de otra vez poder expandirlo, pero mediante actos de guerra brutales como lo que nosotros conocemos que pasaba en ese periodo de la historia romana. Los reinos se construían de esa forma. Entonces, es importante el nuevo imperio Kusana porque debido a la erupción de lo que son los greco-bactrianos, ¿cierto?, y sus pequeños principados que habían en el borde de la India, del rey indio, es que ellos prestaron una ruta comercial con la China y una ruta comercial con lo que es la Roma imperial de ese entonces, donde el imperio romano de la época tenía el comercio mundial, digamos, como monopolio. Entonces, siempre necesitaba todo lo que era la riqueza que se podía extraer de la India junto con otros comercios o potencias que habían en la época. Los indios exportaban todo lo que son materias primas como oro, principalmente marfiles, detalles preciosos, alfombra, todo lo que es un montón de artículos culturales por sobre todo que eran considerados en Europa artículos preciosos. Entonces, debido a este nexo comercial que había, penetra todo lo que son algunas ideologías, ¿cierto?, romanas o europeas, digamos, y también se instalan algunas ideologías, o más que nada se puede decir cultura india a lo que es Europa. Entonces, ya avanzando, en el año 320 después de Cristo, el Ganges es controlado por un nuevo rey, que es Chandragupta I, que le sucede, ¿cierto?, después de la muerte de su hijo Samudra, ¿cierto?, hacia el año 335 después de Cristo y que toma el poder. Entonces aquí ya nos pasamos a una nueva dinastía, que es la tercera dinastía, que ya abarca otra línea temporal, pero lo importante es que nosotros conocimos las dos primeras, que eran los Maurya y los Kusanas,
con la importancia de sus reyes, ¿cierto? Y eso es lo que en realidad nos importaba estudiar en esta clase y es el tema que me tocó principalmente hablarle a ustedes. Entonces, acá vamos a ver, ¿cierto? Todo lo que abarcó el Imperio Cusano, ¿cierto? Y lo que quiso, de la forma en que quiso expandir, lo que ya había del Imperio anterior, que no sé si lo habíamos visto en el mapa anterior, tomaba toda esta franja, ¿cierto? Entonces el Imperio Cusano, a través de la barbarie, la guerra, el arte de la guerra, trató de expandir todo su imperio hacia el norte, noroeste, del lugar, del valle. Entonces, ahora vamos a hacer, ¿cierto?, unas preguntas generales para que estemos todos bien seguros que aprendimos, ¿cierto?, acerca de estas dos dinastías y cómo nace el imperio. Entonces, la primera pregunta sería, ¿cuáles son las dinastías más importantes que existieron con lo que yo conversé ahora? No sé si se acuerdan. ¿Alguien se acuerda de las primeras dinastías? Maurya, sí, correcto. Cristóbal. ¿Alguien se acuerda de otra? La segunda, la vimos recién. Kusana. Kusana, perfecto, Scarlett. De los reyes más importantes de la primera dinastía. Aquí tenía un nombre complicado. Azúcar. Sí, sí, el de la segunda dinastía Ashoka, muy bien. El primero es Chandragupta. Sí. Muy bien, son los más importantes dentro de un montón de reyes que hubieron, porque realmente la India es súper vasta y hubieron un montón de tribus que quisieron tomar el poder. Entonces, la pregunta que le había hecho entre la clase, ¿se acuerdan cuando comienza el Imperio Indio? ¿En qué siglo? ¿Antes de Cristo? ¿Una pista? Perfecto. El tercer siglo antes de Cristo es donde empieza todo lo que es el Imperio Indio mediante las dinastías que ya vimos. Entonces, esa sería mi presentación, espero que hayan aprendido. Si hay, antes de que aplaudan, sé que no merezco. Me gustaría saber si es que hay alguna duda, si les queda súper claro lo que es, porque este tema es bien complejo, porque no creo que muchos conozcamos acerca de él. ¿Todo correcto? ¿Se entiende súper bien? Díganme un sí para saber, ¿está claro? Sí. Ya, eso sería entonces y muchas gracias por escuchar.